Primero comenzamos aflojando las patas del tripié, aflojando los tornillos fijadores. Después subimos el plato del tripié a la altura de barbilla. Luego debes apretar los tornillos fijadores de las patas del tripié. Después de realizar lo anterior, colocamos una pata del tripié al frente. Después sostenemos dos patas del tripié y abrimos al punto marcado. Al colocar el tripié sobre el punto marcado, el punto vértice se debe ver por el centro del tornillo fijador. Hay que tener en cuenta que la abertura no sea muy amplia, ya que estorbaría al observador, y si es muy angosta sería inestable. La altura del plato se debe aproximar al pecho. Después de comprobar lo anterior, colocaremos el teodolito en la parte superior del tripié. La base triangular del tripié nos dice cómo debe estar colocado el teodolito. Luego fijamos el teodolito al plato con el tornillo fijador del plato. Después pasamos la cuerda de la plomada en el gancho metálico. Formamos un número 4, agarramos este extremo y lo pasamos por el centro del número. Para subir la plomada sujetamos el nudo y subimos una cuerda superior para subir la plomada. Para descender sostenemos el nudo y bajamos la cuerda inferior. Para plomar el equipo, agarramos dos patas del tripié apoyándote con la tercera, haciendo esto hasta que la plomada quede justo sobre el punto, o podemos aflojar los tornillos fijadores del tripié. Después se deben fijar las patas del tripié en el terreno subiéndose encima de los apoyos de las patas del tripié. Si el equipo no se encuentra bien plomado, aflojamos el tornillo fijador del plato y movemos el teodolito hasta que la plomada esté exactamente encima del punto. Ahora lo siguiente es nivelar el teodolito. Para ello, mueves el teodolito fijándote en los niveles tubulares. Cuando las dos burbujas se juntan significa que es el punto más alto. Agarras un tornillo como referencia en donde las burbujas apunten. De allí, los otros dos tornillos restantes los mueves hasta poder nivelar el equipo. Luego colocaremos el vernier horizontal en 0, en el punto A. Para ello, haremos que el 0, 30 y 30 coincidan en las líneas del disco de abajo. Para realizarlo, mueves el disco inferior por debajo del vernier. Al estar cerca del 0, apretamos el tornillo fijador de movimiento particular. Después, con el tornillo tangencial de movimiento particular, lo usas para alinear el 0, 30 y 30, aproximando con una lupa. Después orientamos el equipo al norte, soltando la brújula, aflojando el tornillo que está a un lado de la brújula. Luego giras el teodolito hacia el norte. Al realizar esto, debes quitarte objetos que puedan afectar el campo magnético de la brújula.
Cuando se acerque al cero, apretamos el tornillo fijador de movimiento general y apoyándote con el tornillo tangencial de movimiento general, hacemos que la brújula apunte al cero del norte. Sección 3. Lectura y avistamiento. Para buscar el primer vértice, se deberá soltar el tornillo de movimiento particular. Ya suelto, giras el telescopio del teodolito en sentido horario para buscar el vértice. Para enfocar la mira del telescopio, en un lado encontrarás dos tornillos. Primero tienes que ajustar el enfoque de hilos. Después, con el enfoque sin fin, se ajusta la vista. Cuando el punto esté cerca de la mira, tienes que apretar el tornillo de movimiento particular. Y apoyándote del tornillo tangencial particular, movemos la mira de forma horizontal hasta que coincidan los hilos con el vértice marcado. Después, fijamos el movimiento vertical del teodolito apretando el tornillo del telescopio y ayudándote con el tornillo de movimiento vertical. Movemos la mira de forma vertical. En este caso, centraremos los hilos para que apunte justo en el clavo en este caso. Aquí podemos ver cómo lo vamos calibrando de forma horizontal con la ayuda del tornillo tangencial de movimiento particular. Para leer el ángulo, agarraremos el azimuth obtenido en el disco superior del vernier. Se leen los minutos y en el disco superior se leen los grados. Si el teodolito fue girado en sentido horario, tomas las graduaciones superiores del disco superior. Y si se giró en sentido antihorario, agarras las graduaciones inferiores. En el disco de abajo, las líneas más grandes significan 5 grados, las medianas son 1 grado y las pequeñas son 30 minutos. En el disco de arriba, las líneas más grandes significan 5 minutos y las pequeñas 1 minuto. Si el teodolito fue girado en sentido horario, no tomas en cuenta el lado izquierdo del disco y lees los grados que están del lado derecho. Tienes que contar los grados hasta llegar a la línea más cerca del 0A. Después, en el disco superior de los minutos, debes tomar en cuenta las graduaciones que están del lado izquierdo y buscas las líneas que coincidan tanto arriba como abajo. Para tener la lectura total, sumamos los resultados obtenidos anteriormente del disco de abajo y el de arriba. Si vas a leer ángulos internos, el equipo no se vuelve a orientar al norte,